Bueno, esto es un tema muy importante. Nosotros los cristianos tenemos la esperanza, nos manejamos directamente con lo que la palabra de Dios dice, sabemos que esa es la voluntad de Dios y sabemos que Dios nos promete la vida por siempre, nos promete resucitar, así como ha sido resucitado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a seguir en ese mismo orden. Dentro de ese tema es lo que hoy vamos a hablar. Nuestra esperanza de la resurrección. En este estudio vamos a tocar un tema muy serio que a veces hay muchas dudas, se generan muchas dudas y discusiones y preguntas, por supuesto, respecto de qué pasa después de la muerte. Hay los incrédulos y dentro del cuerpo de creyentes muchas veces no se sabe muy bien qué es lo que sucede cuando la gente muere. Y nosotros lo que vamos a hacer es hablar este tema, por supuesto, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios desde la Biblia respecto a este tema. Por favor, vayan a 1 de Tesalonicenses 4 y vamos a ir viendo ya qué pasa, qué es lo que dice Dios respecto de esto para empezar. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien, es obvio en este pasaje que acabamos de leer que Dios no nos quiere ignorantes sobre aquellos que duermen. Y acá, dormido, el que duerme, bíblicamente hablando, es la persona fallecida. La persona que ha fallecido, bíblicamente, es aquellos que duermen, ¿sí? Así que más bien nos quiere informados nuestro Dios, lo cual a su vez significa que Él también ha provisto la información para que nosotros, por supuesto, no ignoremos, ¿no es cierto? Y que es necesaria para eliminar toda ignorancia y malos entendidos. Lo único que necesitamos hacer de nuestra parte para recibir esa información es simplemente seguir leyendo la palabra de Dios. Muy bien, vamos al versículo 14 de 1 de Tesalonicenses 4. Dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Como se puede ver, este pasaje se refiere a los muertos en Cristo, o aquellos que duermen en Jesús, que es exactamente lo mismo. Esto es aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, habiéndolos confesado al Señor Jesucristo, renacieron y luego durmieron, murieron o fallecieron. Aunque esos son solo una categoría del total de los muertos, las conclusiones que se arrojan del pasaje anterior en cuanto al estado de la muerte tienen aplicación general. ¿Se entiende? Todos están muertos, ya sea que haya confesado al Señor Jesucristo o no, el muerto está muerto, es lo que estamos diciendo. Continuando ahora con lo que el pasaje anterior nos dice, esto es, con la información que Dios nos dio para eliminar nuestra ignorancia y malentendidos sobre los muertos, podemos ver que no se hace ninguna referencia a una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Más bien, lo que este pasaje claramente señala es la resurrección como la única salida del estado de muerte
y la única manera de volver a entrar en vida. De acuerdo al pasaje anterior, los muertos en Cristo resucitarán el día de la venida del Señor, mientras que los cristianos vivos seremos arrebatados con ellos en el cielo para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos todos los cristianos, los muertos y vivos, estaremos todos con el Señor, lo cual a su vez significa que puesto que estaremos tiempo futuro con el Señor, eso significa que ningún muerto está con el Señor ahora, ni tampoco si morimos nosotros hoy estaremos inmediatamente con el Señor. Más bien estaremos con Él a su venida. Eso es lo que acabamos de leer de la palabra de Dios, ¿sí? Aparte del pasaje anterior de 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18 que hemos leído recién, hay otros registros en la palabra y vamos a ir, por favor, que corroboran, por supuesto, esto que acabamos de decir. Vamos a ir a 1 de Corintios 15, 20, por favor. 1 de Corintios 15, 20. Muy bien, arrancamos ahí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, 21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dos cosas sacamos de este pasaje, de esto que hemos leído ahora. La primera es que todos serán vivificados. Serán, tiempo futuro. Aparte de eso, algo más que el pasaje anterior también pone claro, aparte de que serán vivificados, lo cual significa que no están vivos ahora. Porque si no, no tendría sentido vivificar a alguien que ya está vivo. ¿Qué sentido tendría, no es cierto? Muy bien. Respecto de los muertos. Y nosotros vamos a ser, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser transformados. Ahora seguimos leyendo en el versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, por supuesto. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Clarito, clarito. El primero y el único hasta ahora que ha sido resucitado de los muertos es Cristo. Sin embargo, su resurrección no será la única, porque en el futuro será seguida, en primer lugar, por la resurrección de aquellos que son de Cristo, esto es, aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, y luego por la resurrección de los restantes. Eso significa de la administración anterior a Pentecostés, ¿sí? El tiempo en que sucederá la primera de estas resurrecciones, esto es, la resurrección de aquellos que son de Cristo, está definida en tiempo de la venida de Cristo. Va a ser en el tiempo de la venida de Cristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual es lo que 1 de Tesalonicenses 4 también nos dijo, es lo que nos informó. De eso se puede concluir que, de acuerdo al tiempo del pasaje anterior, los muertos en Cristo serán los primeros en ser vivificados, y puesto que el día en que eso sucederá será el día de la venida del Señor, la cual es aún futura. Todavía no pasó, va a pasar. Bien, todos serán vivificados en el futuro y cada uno en su debido orden. Ahora, respecto de ese cuerpo, ¿cómo va a ser el cuerpo que tengan o que tengamos cuando seamos levantados? Bueno, la Biblia no solamente nos dice que aquellos que murieron creyendo en Cristo serán resucitados el día de su venida, sino que también nos dice con qué cuerpos serán resucitados, empezando en 1 de Corintios, por favor, 15.
Seguimos en 1 Corintios 15, en el versículo 35. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si no muere antes, no si no muere antes, si no muere antes. Si no se muere antes, lo que sembrás no se vivifica, necio. Te lo digo de otra forma. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino, ahí sí, sino todo junto, el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales y otra la gloria de los terrenales, ¿verdad? 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora te voy a leer exactamente los mismos pasajes, 1 Corintios 15, 35 al 41, pero de la nueva versión internacional. Y me parece muy apropiado porque da mucho más entendimiento de lo que acabamos de leer. Por favor, si tenés esa Biblia, la seguís con esa, y si tenés la Reina Valera, por favor, seguilo con tu Reina Valera. Versículo 35. Dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Más claro, imposible. La razón por la cual el apóstol Pablo, por revelación de Dios, hace referencia a la semilla que crece y se convierte en algo diferente, que es una planta, y a las diferencias entre los cuerpos y carnes, etc., se demuestra al principio del pasaje, donde se nos dice explícitamente que todo eso que se mencionaron en referencia a cómo resucitarán los muertos y con qué clase de cuerpo vendrán, así como en los versículos 42, donde leemos, 1 Corintios 15, 42 leemos, así también es la resurrección de los muertos. Y acá está la clave, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así, ahí está, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Esa es la versión que dice la NBI, la nueva versión internacional. La frase así también conecta lo que precede, que son los versículos 35 al 41, con lo que sigue la resurrección de los muertos. En otras palabras, como una semilla, aunque muere, da toda una planta. Así también, aunque este cuerpo terrenal morirá, otro cuerpo lo sucederá en la resurrección. Y como los cuerpos no todos son iguales, así también los cuerpos resucitados no serán los mismos en cuanto a los cuerpos terrenales, como los versículos 42 al 45 lo dicen. Por favor, vamos a leer 1 Corintios 15, del 42 al 45. Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Eso es lo que acabamos de leer. Vamos a leerlo ahora de la Nueva Versión Internacional. Te voy a hacer este mismo pasaje. Dice, así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, y este último Adán se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el Espíritu que da vida. Clarísimo, clarísimo. En este pasaje, la frase cuerpo natural es una traducción de la frase en griego, si quieren tomen nota, después vayan a algún diccionario griego, soma psukikon, donde la palabra psukikon es el adjetivo del sustantivo psuke, que significa alma. Así que soma psukikon significa alma-cuerpo. Esto es, un cuerpo cuya vida está basada en el alma. Este es el cuerpo que nosotros tenemos ahora. Es el cuerpo que está sembrado, del que habla 1 Corintios 15:44. Sin embargo, este cuerpo es inapropiado, no nos va a servir para la vida eterna, para la vida por siempre que Dios nos ha prometido. Por eso vamos ahora a 1 Corintios 15, en el versículo 50, por favor, acompáñenme y van a ver lo que dice. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es hacia donde vamos. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente forma: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Quiere decir que vamos a necesitar otro cuerpo para poder vivir por siempre en el reino de Dios venidero. Eso es lo que está diciendo. No vamos a poder vivir en el reino de Dios con este cuerpo que tenemos hoy de carne y de sangre. Este cuerpo de carne y sangre, siendo corruptible, es incapaz de heredar lo incorruptible, por lo cual tiene que cambiarse, como lo vamos a leer ahora en 1 Corintios, seguimos leyendo, 15, a partir del versículo 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro, tu victoria? Qué pregunta, ¿verdad? Dice, en la Nueva Versión Internacional de 1 Corintios 15, 53 al 55, dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. Cuando se cumpla, todavía no se cumplió, solo cuando el cuerpo mortal y corruptible
que tenemos ahora se revista de inmortalidad y de incorrupción, la muerte habrá sido devorada por la victoria. Porque el cuerpo nuevo, el cuerpo que es resucitado, de lo que habíamos leído en 1 Corintios 15:44, va a tomar, que tomará, ocupará el lugar del presente cuerpo y alma corruptible, es el cuerpo que está sembrado, de que hemos hablado, será incorruptible. La muerte ya no tendrá poder sobre él, ya no será un cuerpo alma, esto es un cuerpo cuya vida está basada en el alma, sino va a ser, tiempo futuro, un cuerpo espiritual. Esto es un cuerpo con las mismas propiedades y habilidades que el cuerpo del Señor Jesucristo, quien es el único que hasta ahora tiene un cuerpo como ese. Por eso vamos a leer 1 Corintios 15, 44 al 49. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ese postrer Adán se refiere a nuestro Señor Jesucristo, quien es hoy espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué estamos leyendo acá? Que cualquier hombre que haya pasado por sobre la faz de la tierra, incluidos Adán y nuestro Señor Jesucristo, tienen un cuerpo, alma. Han tenido cuerpo, alma, ambos. Y todos nosotros, hasta ahora, desde Adán hasta el día de hoy, hasta el último niño que está naciendo ahora, todos indefectiblemente pasan por cuerpo, alma. Eso es lo que acabamos de leer. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el único ser que fue más allá de eso, porque aunque había muerto, dice la palabra, que murió durante 3 días y 3 noches, estuvo muerto, no permaneció muerto como todos los demás, sino, al contrario, él fue resucitado después de 3 días y 3 noches con un cuerpo espiritual incorruptible. Así que el cuerpo espiritual no es un concepto teórico, sino una realidad, puesto que es el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo tiene ahora. Y como ahora nosotros hoy en este tiempo usamos, por así decirlo todavía, por denominarlo de alguna forma, usamos el uniforme de Adán, que es el cuerpo alma, que es la imagen de lo terrenal. Así, algún día, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, también vamos a usar, por denominarlo de alguna forma, su uniforme, el que tiene él puesto ahora, que es el cuerpo espiritual. La imagen de lo celestial, esa va a ser la imagen de lo celestial. Ya no vamos a tener más la imagen de lo terrenal, sino que vamos a tener la imagen de lo celestial. ¿Cuándo va a suceder eso? Bueno, se responde en los versículos 51 y 52 del mismo capítulo de 1 Corintios 15, donde leemos: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y fíjate qué lógica que tiene acá. Porque si en este mismo momento nosotros somos arrebatados, los muertos en Cristo van a ser levantados. Y nosotros vamos a ser arrebatados, ahora, ya. Entonces, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Porque se va a transformar tanto el que haya fallecido en Cristo como el que no falleció, que va a ser transformados. Es absolutamente lógico lo que dice esto. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, ¿cuándo? En el 52, en un momento, ¿cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No dice, los muertos serán transformados y ustedes también serán transformados. No, los muertos van a ser resucitados, ahí van a ser resucitados. Y nosotros, quienes sean que estén vivos, no sé si vamos a ser nosotros, pero quien sea que le toque estar diciendo estas palabras y predicando este evangelio, va a llegar ese día que va a ser transformado y no va a ser muerto seguramente. Y ahí eso es lo que dice Dios. Vamos a ir ahora, quiero que se queden en este pasaje, le voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Muy bien, ahora pasen a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Básicamente está diciendo lo mismo que decía el versículo 51 de Corintios, 1 Corintios 15. Aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sea quien sea que lea esto, va a haber uno que va a ser transformado y probablemente no duerma. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Acá en ningún momento dicen que los muertos en Cristo están ahora con Cristo. Acá lo que leemos es que van a ser resucitados, los vivos van a ser levantados y recién ahí todos nos vamos a juntar con el Señor Jesucristo. Es lo que yo acabo de leer y lo que estamos leyendo de la mismísima palabra de Dios. Te voy a leer 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 de la Nueva Versión Internacional. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es hermosa esta versión de la NBI, es hermosa y nos clarifica mucho más lo que venimos tratando de estudiar un poquito más, ¿no?, de la palabra de Dios. Entonces, concluyendo, lo que hasta ahora hemos visto, Dios, nuestro Padre Celestial, no nos quiere ignorantes en cuanto a los que han muerto y por esa razón Él nos ha provisto en su palabra de toda la información relevante para nuestro beneficio. Así que, de acuerdo a esta información, Cristo es el primero y el único que, aunque murió, ahora Él está vivo porque Dios lo levantó de los muertos.
como lo hemos leído en 1 Corintios 15, 23, que característicamente dice, Él es las primicias, el primero. Siguiéndolo, los siguientes que recobrarán la vida serán aquellos que son de Cristo, esto es, los cristianos muertos, mientras que más tarde los muertos restantes le seguirán. Ahora, en cuanto al tiempo en que los muertos en Cristo recobrarán la vida, la palabra lo define como el tiempo de la venida del Señor. A su vez, eso significa que como la venida del Señor aún es un evento futuro, los muertos de ninguna manera pueden ahora estar vivos, sino que serán vivificados en aquel día, declara la palabra de Dios. Sin embargo, ese no será el único evento que sucederá ese día. Junto con la resurrección de los cristianos, los muertos, aquellos que estén vivos en aquel día, serán arrebatados con los muertos en las nubes, todos juntos. Tanto los que murieron como los que no han muerto, bueno, todos juntos nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Eso es lo que declara la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17. Dice, y así nosotros, todos, cristianos, haya muerto o no, estaremos siempre con el Señor. En cuanto al cuerpo que los muertos tendrán ese día, ese será lo que la Biblia llama el cuerpo espiritual. Esto es, un cuerpo incorruptible e inmortal, como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo hoy. Ese también será el cuerpo que los cristianos vivos que serán arrebatados en las nubes obtendrán y obtendremos aquel día, sustituyendo al presente cuerpo, que es alma corruptible. De acuerdo a la palabra, todo eso, ¿sabés cuánto va a tomar? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Un abrir y cerrar de ojos. Dios lo dice, eso lo decide, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y puede suceder en cualquier momento, mi querido hermano y hermana. Puede ser que ni siquiera terminemos la hora de radio, y eso puede suceder. Así que nosotros tenemos que tener conciencia de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y por favor quiero que vayas con respecto al tiempo exacto. No es algo que lo manejemos nosotros, ni siquiera Dios, ni siquiera al Señor Jesucristo se lo reveló Dios. Así que, por favor, vayan a 1 Tesalonicenses 5, por favor. Es emocionante esto, Dice, en el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Respecto de si uno nos preguntamos si cuándo va a ser eso, Marcos también, por favor, vamos a Marcos. Marcos 13, en el 32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, que es Él mismo Jesucristo, sino el Padre, quien es Dios y creador de todo, y el ideador de todo esto que te acabamos de compartir desde la mismísima palabra de Dios. Esa es la esperanza de la resurrección que tenemos en este día y en este tiempo y que está plasmada en la palabra de Dios. Vamos a ser, ya sea que vivamos, ya sea que durmamos, vamos a ser reunidos con nuestro Señor Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí vamos a tener nuestro nuevo cuerpo, espíritu vivificante, y que ya no va a tener la muerte potestad sobre nosotros, y a partir de ahí cohabitaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y haremos lo que tendremos que hacer, que también está declarado en la palabra de Dios, y trabajaremos lo que tendremos que trabajar, que también está declarado en la palabra de Dios. Y bueno,
y estamos esperanzados con esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias te damos por esta esperanza, porque sabemos, Padre, que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de esperar en vos, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por eso no te preguntamos más nada, sino que solamente vemos lo que nos revelás y actuamos con humildad de corazón conforme a lo que nos revelás. Y te agradecemos por esto, Padre, por tenernos tanto amor, tanta bendición, por mostrarnos tanto y porque tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, está disponible, Dios, y sos tan amoroso que hasta nos permitís que te hablemos, Padre, en cada momento, y nos pedís, inclusive nos pedís que te hablemos, Dios. Te damos gracias por esto, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno,